Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Queremos invitarle para que pueda asistir a nuestros cultos y podamos conocernos. Repórtenos el programa cuando venga a la iglesia, díganos que a través de este programa es que usted está viniendo a conocer nuestro ministerio. Conmigo una vez más está la hermana Gaby, bienvenida. Gracias. Y quisiera que entremos de lleno al tema que trae usted para este día. Gracias, pastor. Pues siempre para mí es grato estar aquí con usted compartiendo de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a platicar acerca de un tema que es bastante común, pero que es necesario que lo aclaremos, que es acerca de la lengua mentirosa o de las mentiras, ¿verdad? En Proverbios 12:22 dice que los labios mentirosos son abominación al Señor, mas los obradores de verdad su contentamiento. Entonces, pastor, quiero que hablemos acerca de la mentira porque se cree que una mentirita o la mentira no es pecado. Bueno, mire, con lo que usted acaba de leer, hermana, creo que si alguna persona tuvo atención a la lectura, sabrá que para Dios las mentiras son realmente abominables, repulsivas a Él. ¿Por qué no repite el texto para que nuestros televidentes puedan tomar nota y tener en claro lo delicado que es mentir delante de Dios? Sí, está en Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor. O sea que Dios abomina las mentiras. Sí, así Sean blancas o coloradas, las abomina. ¿Qué más? Así es. Más los obradores de la verdad, su contentamiento. O sea que uno cuando dice la verdad, a pesar de que se va a evidenciar, a pesar de que va a haber una responsabilidad por eso, Dios se complace en que digamos la verdad. Dios se complace en que nosotros tengamos siempre el decir las cosas como son y no como las imaginamos, como las elucubramos. La verdad es muy importante. Fíjese, hermana, que siempre en Proverbios, en el capítulo 6, se habla de 6 cosas que aborrece Jehová Sí. y una séptima que abomina su alma. Sí. Entonces la Biblia dice que algo que aborrece, pero Dios aborrece, es primero los ojos altivos. Ayer hablamos algo acerca del altivez, del orgullo. La lengua mentirosa, o sea que si algo aborrece Dios o abomina, como dice este otro pasaje, estamos diciendo entonces que decir mentiras es algo delicado delante de Dios. No digamos cuando la mentira está asociada con la doctrina, todavía es más delicado. Sí. Por eso algo que tenemos que hacer es tratar de nunca decir lo que no se lee. Sí. Y lamentablemente en el pueblo cristiano, por la falta de lectura de la palabra, muchas veces se dice lo que no se lee. Bueno, si el hecho de que usted y yo nos digamos mentiras y tengamos una relación de amistad donde nuestra amistad está basada en mentiras, en fanfarronerías, se imagina cuánto aborrecerá a Dios que tengamos mentiras ya doctrinales, que tengan que ver con su palabra y que nosotros estemos asegurando algo que la Biblia no dice. Sí. Que digamos es que Dios dice la palabra, pero que la Biblia no lo diga. Entonces realmente ser predicador, expositor de verdades es muy delicado, porque cuando uno dice algo, por eso uno tiene que ser muy sincero. Cuando uno no sabe nada del tema, mejor decir no sé. Sí. 2, decir cuando uno cree que es su criterio, porque uno puede manejar tesis. Sí. En doctrina manejamos mucho tesis entre colegio ministerial. Entonces en el colegio ministerial hay cosas que a veces están muy oscuras en la escritura y no tenemos toda la luz. Entonces entre nosotros acostumbramos a ¿qué piensas? Es el que piensas tú. Entonces alguien puede sacar una tesis, pero las tesis no son doctrina, y eso hay que tenerlo muy claro. Sí. Por eso uno jamás debe presentarle a la iglesia tesis, sino lo que ya se puede comprobar por boca de 2 o 3 testigos, que los 2 testigos en este caso sería el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene que haber un versículo del Nuevo y del Antiguo que sustenten lo que estoy enseñando, porque está escrito que en boca de 2
o 3 testigos, se dilucide todo asunto. Entonces yo tengo con todo el corazón que entender que si las mentiras como relación entre nosotros son malas, cuánto más la mentira que ya lleva un error doctrinal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero decirle algo, fíjese que el diablo, cuando era un querubín protector, él tuvo a su cargo muchos de los misterios de Dios. Se lee en la Escritura que si alguien conoció los misterios, los secretos de Dios, fue precisamente Luzbel. Pero hay algo que pasa en muchos seres, como en el diablo, que teniendo la verdad de Dios, la cambian por la mentira. Ese es un problema que se tiene. ¿Cómo llegar a sustituir la verdad de Dios, porque no me conviene, por la mentira? ¿Cómo para poder satisfacer un punto doctrinal, yo tengo que forzar un versículo bíblico? Y algo que tiene la Biblia, hermana, es que la Biblia no debe ser forzada. Sí. La Biblia no debe forzarse jamás. La Biblia, digamos, cada versículo tiene que hacer un clic, hay un match, clic, con otro. Pero jamás debemos forzar la verdad de Dios o la doctrina. Es mejor esperar a que haya más luz. Mire, yo le voy a decir esto con todo el corazón. Podemos equivocarnos doctrinalmente, y voy a explicar esta situación. Cuando un cuarto está totalmente oscuro y de repente encendemos una luz tenue, entonces alguien puede entrar y ver y decir, miren, ahí hay una sala y parece que es negra. Y sí, es lo que se ve en el nivel de luz que tiene esa persona. Es decir, mire, es negra. Hay 4 personas y como solo hay un foquito, pensará que somos tal vez todos hombres. Tal vez no logra distinguir sexos todavía por la poca luz. En donde está acertando es que habemos X cantidad de personas en ese lugar. En lo que está acertando es de que hay 2 sillones. Está acertando en que se vea una sombra, un círculo atrás. Pero si encendemos un poco más de luz, entonces la gente va a empezar a ver más claridades, va a empezar a distinguir detalles. Entonces se va a dar cuenta que con la luz tenue nos miramos a lo mejor hasta todos negritos, y a lo mejor algunos son más claritos que otros, y ya puede determinar hasta color de cabellos, ya puede determinar los detalles de las joyas, pero todo eso es depende la luz que se tenga. Quiero decirle que cada generación de la iglesia ha traído una luz. Yo lo leo esto en Efesios capítulo número 2, donde el apóstol Pablo dice que hay cosas que en esta generación Dios no la habló en las generaciones pasadas, así dice Pablo, en las generaciones pasadas, Dios no las habló como las está hablando ahora por sus santos apóstoles y profetas. Quiere decir que hay una luz generacional. La generación, por ejemplo, luterana logró ver la justificación por fe. Vino otra generación y logró ver el bautismo en agua. Vino otra generación y logró ver la predestinación. Vino otra generación y pudo ver el bautismo con el Espíritu Santo. Vino otra generación y vio los dones. Vino otra generación. O sea, venimos, hermana, de aumento en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Pero tenemos que decir hoy con toda franqueza que aunque la Biblia está escrita desde hace muchos años, todavía no tenemos la interpretación de todo lo que ahí se escribió. Sí. Nadie puede decir, yo ya tengo el evangelio completo ya. No. De hecho, le voy a decir una cosa. Hay un nivel de doctrina que vamos a llegar a conocer nosotros hasta la venida del Señor, pero solo es nivel 1. Porque créame que cuando lleguemos a las esferas celestes, cuando sea la glorificación y entremos a la eternidad, seguiremos aprendiendo, seguirá el discipulado. ¿Por qué? Porque siempre tendremos algo nuevo que aprender de Dios, porque Dios es eterno. El día que usted diga, ya conozco todo de Dios, ya tiene Dios un límite, y Dios no tiene límites. De donde nosotros por toda la eternidad, ya en cuerpos totalmente transformados, otros celestes, estaremos, hermana, realmente nosotros aprendiendo más y más y más y más
de nuestro glorioso Señor. Por eso la adoración es eterna, porque siempre estaremos conociendo algo nuevo de Dios. Habrá siempre algo nuevo que adorar de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Entonces la mentira es terrible porque el diablo es el padre de la mentira. Exactamente. Aunque ahí se está refiriendo propiamente de una potestad llamada mentira, que no es el tema, pero estamos hablando de las mentiras como obras. Sí. Entonces, el diablo realmente es un artífice de engaños. Y hay que tener mucho cuidado con los disfraces y los artífices del diablo. No sé si me permite decir algo más, pero Sí, sí. dentro de lo que la Escritura marca, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que el diablo, como padre de la mentira, también fabrica ministros. Disfraza ministros que son del diablo, hijos del diablo. Les pone un disfraz, una apariencia de piedad, y hace creer que son ministros de luz, de la luz de Dios, pero realmente son ministros del diablo. Le voy a poner un ejemplo. Judas. Mire, si alguien oyó predicar a Judas, oyó predicar verdades, porque Judas no predicaba mentiras, Judas predicaba verdades. O sea que era un espíritu hijo del diablo, de perdición, hablando verdades en el estuche humano. De hecho, si alguien vio a Judas, lo reconoció como apóstol, porque Judas fue un apóstol. Sí. En Hechos 1 dice el apóstol Pedro que Judas cayó del ministerio apostólico. Él era un apóstol legítimo. Sí. O sea que era un espíritu, lo voy a decir de esta manera, en un cuerpo equivocado, o un cuerpo equivocado, un espíritu equivocado. No sé cómo decirlo. La cosa está de que Judas era un hijo de perdición que predicaba verdades, que era un apóstol que sanaba enfermos. Y algo más grave, echaba fuera demonios. ¿Cómo poder procesar que un hombre que echa fuera demonios, que pone sus manos sobre los enfermos y sanan y son liberados, y que predica verdades, sea un espíritu incorrecto? Sí. ¿Me explico? Sí. Ahí es donde tiene que activarse en la iglesia el espíritu, el discernimiento de espíritus. Ese don debe hoy más que nunca la iglesia despertar el discernimiento de espíritus, porque mucha gente con espíritus inmundos puede tener disfraces de luz. Sí. Le pongo otro ejemplo, aquella jovencita de Hechos 16:16. Cuando Pablo llegó a Filipos, las almas empezaron a convertirse. Llegó a donde estaba Lidia, Lidia se convierte y se convierte en muchas almas. De hecho, comenzó un discipulado, el discipulado de la iglesia de Macedonia, ahí, precisamente con Pablo. Pablo llegó a ese lugar por una revelación. Un varón macedonio a medianoche le dijo: Pablo, ven y ayúdanos. Y Pablo llegó a predicar a Macedonia. Él iba guiado por el Espíritu. Pablo iba y ya estaba respaldado por el Espíritu al ver la conversión de Lidia, que era una mujer noble, y de otras personas nobles que se convirtieron ahí. Pero ¿qué sucede? Cuando el diablo ve peligro, disfrazó a un espíritu de adivinación, de piedad. O sea que no creamos que el diablo predica siempre blasfemias. Sí predica blasfemias. Sí. Pero lo más terrible es cuando el diablo predica verdades. Sí. Porque cuando predica blasfemias, pues es muy reconocible que proviene del infierno. Pero ¿qué cuando predican verdades? Espíritus inmundos. Hay espíritus que la Biblia le llaman espíritus pitónicos. Los pitones son serpientes. Sí. Entonces, al espíritu de adivinación, que predica verdades, que presagia verdades, que puede ver el futuro con verdades, que puede conocer el pasado con verdades, le llaman espíritu pitónico o espíritu de adivinación en la Biblia, Nuevo Testamento. Sí. Entonces esta jovencita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, se pegó al apóstol Pablo, a Lucas, y se pegó al profeta, era Silas. Y dice que ella empezó a hablar unas verdades impresionantes,
Incluso servía de publicista, llegaba a gritarle a todo el mundo: vengan a oír el mensaje de salvación que trae el apóstol Pablo, Silas y Lucas. Y la verdad que la mujer estaba hablando una gran verdad. Ellos son siervos del Dios Altísimo, estaba hablando una gran verdad. Anuncia el camino de salvación, también estaba diciendo una gran verdad. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que se estaba mezclando el espiritismo con el evangelio. Ese era un sincretismo. Pablo desconocía que toda la gente sabía que ella era una divina, pero el pueblo sí sabía que ella era una divina. Entonces están ahora viendo que la divina habla del evangelio, habla de Jesús, como haciendo una mezcla del ocultismo, de la idolatría con el cristianismo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Hoy en día se llama ecumenismo. El ecumenismo quiere que el cristianismo, el evangelio de Cristo, se asocie con el ocultismo. Usted sabe que el ocultismo es invocar a muertos, y eso está prohibido en la Biblia. Y el romanismo católico invoca muertos. Invoca a María, que ya murió, invoca a todos los santos canonizados que ya murieron, y eso es un espiritismo, invocar muertos, y eso está prohibido en la Biblia. Sí. Entonces, cuando el ecumenismo, cuando Roma quiere que nos unamos o unirse a nosotros en un ecumenismo, eso es lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles 16, cuando una mujer con espíritu de adivinación, ocultista, quiere unirse a Pablo y Silas. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que Pablo y Silas con Lucas están aceptando a la mujer a la par de ellos. Es que ese espíritu es muy sutil. Le repito, porque habla verdades. El espíritu ecuménico es muy sutil, porque el ecumenismo habla de amor, habla de fe, habla de unidad. Eso es muy sutil, ese espíritu, es un espíritu pitónico muy sutil. Sí. Pero es mentira, y mentira del infierno. Sí. Entonces, en Hechos 16, sigo al ataque. La jovencita se pega al apóstol Pablo, y Silas, a pesar de que es un profeta, no logra discernir el espíritu. Hay algo que le choca y le molesta, pero no logra discernir el espíritu. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, perito arquitecto de la envergadura de Pablo, no logra discernir. Lucas, que es un médico, es un doctor de la escritura, no logra discernir lo que está pasando, pero hay algo que está pasando mal. Sí. Hasta que por el Espíritu Santo se activa el discernimiento de espíritus. Y logra el apóstol Pablo ver que quien está hablando no es una jovencita piadosa, una muchachita jovencita cae bien, carita así tierna, pura Barbie. No. Está hablando un pitón, está hablando a través de ese estuche. Pero algo que hace el espíritu de mentira, el diablo, es poder disfrazar a sus ministros de piedad. Sí. De donde podemos ver que mucho cuidado con lo extremadamente piadoso, porque puede ser peligroso. Podemos estar frente a un espíritu pitónico. De hecho, yo denuncio en este programa el ecumenismo y el sincretismo son espíritus pitónicos. De lo cual haremos bien todos los ministros que amamos la palabra de Dios y la verdad de Dios, de apartarnos de esa propuesta y de ese espíritu ecuménico, aunque tenga el disfraz piadoso del amor y de la unidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mire, el apóstol del amor, que se llama Juan, él le dijo en la, no sé si segunda o tercera carta, le escribió a su colegio ministerial y les dice que tengan cuidado con recibir a personas que traigan otra doctrina. Es más, que sea maldita la persona que traiga esa doctrina. Entonces, ojo con esto, el diablo es artífice de mentiras y disfraza a sus ministros como ministros de luz, cuando realmente producen una tiniebla. Jesús dijo algo muy claro, hablando del discernimiento de espíritus. Si tu ojo, el ojo del espíritu que tienes, es bueno, el cuerpo está lleno de luz. Como quien dice, ojo pastores, si tienes el discernimiento de espíritus activado, el cuerpo que cubres estará lleno de luz. Las ovejas que cubres tendrán alimento sano, porque tienes activado el discernimiento de espíritus. Pero, si tu ojo es malo, si no tienes activado el discernimiento de espíritus, puede que ya tengas tinieblas, luz tinieblas. Sí. Y puede que ya tengamos en la estructura doctrinal tinieblas, que hay que erradicar en el nombre de Jesús. Es muy clara la escritura. En tu luz, que es la palabra de Dios, veremos la luz. Tenemos la luz que es la escritura, para poder ver si estamos caminando en la luz de Dios.
No sé si me di a entender. Sí, sí. Para terminar esta intervención mía, hermana, quiero recordarle que el discernimiento de espíritus es tan importante que nosotros no tenemos que discernir mensajes, porque pueden haber mensajes correctos, por lo antes mencionado, con espíritus inmundos. Ni siquiera tenemos que ver si tiene base bíblica, porque el diablo se acercó a Jesús en el desierto con base bíblica, para hacerlo caer. Sí, sí. Sino que nosotros tenemos que tener, no solamente ver que el mensaje está en Escritura, no solamente ver que el mensaje sea bueno, sino que tenga un espíritu correcto. Por eso la Escritura dice, discernid los espíritus, no los mensajes, no lo que dice, no cómo se viste, no el desarrollo ministerial que tenga, no, discernid los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos espíritus de error falsos han salido por el mundo, y conforme se acerca la venida del Señor, esos espíritus van a pulular con más fervor, y lo más terrible es que buscan la iglesia. Sí. Porque un espíritu de error no busca donde ya todos están equivocados. Sí. El espíritu de error busca donde la gente está en un evangelio correcto. ¿Qué más, hermana? Así es. No, y que definitivamente la mentira pues trae consecuencias. A veces se cree, es una mentira, y ya se olvidó porque nadie se dio cuenta aparentemente, ¿verdad? Pero toda mentira también trae consecuencias, como cualquier pecado. La palabra dice que de toda palabra ociosa que hablamos, un día seremos llamados a juicio. No hay como ser veraz, hermana. ¿Sabe por qué? Porque cuando, mire, Dios es perfecto. Sí. Es perfecto, pero Dios perfecto le permite a las criaturas imperfectas poder conocer parte de su perfección. Por ejemplo, el único que perdona es Dios, sí, pero es tan bueno Dios que quiere compartir con los hombres imperfectos lo hermoso de la perfección del perdón, y nos pide que nosotros perdonemos como Él perdona. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Por ejemplo, Dios, ¿qué le digo? Dios es misericordioso, y eso es un atributo de Dios. Sin embargo, Dios, tan bueno que es, que le permite a los hombres conocer lo que es la misericordia, y que practiquemos la misericordia siendo imperfectos, para que en medio de esta imperfección sintamos lo hermoso de la perfección de Dios. Lo mismo es con la verdad. Dios es verdad. Sí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la verdad. Sin embargo, nos permite a los hombres conocer lo exquisito de tener la verdad, de decir la verdad y de enfrentar la verdad. Y por eso cada vez que nosotros decimos la verdad y no la mentira, lo que estamos haciendo con esa verdad es disfrutar un poco de la naturaleza inmensa de nuestro Dios. Por eso tenemos que ser verdaderos y hablar veraces y hablar verdad, porque Dios habla verdad, y tenemos que desechar la mentira, que es la antítesis de Dios. Así es, sí, porque no hay forma de justificar las mentiras, que es lo que habitualmente se hace, ¿verdad? A veces las personas no quieren ser rechazadas por alguna razón y mienten, o lo han hecho hasta un mal hábito de día a día, porque a veces no es necesario mentir, pero de todas formas mienten, ¿verdad? Mire, la verdad es libertadora, mientras que la mentira ata. Cada vez que una persona diga una mentira, va a estar atada a recordar la mentira y a sustentar la mentira, y cuando su mentira más o menos ya vaya a ser descubierta, tiene que tapizarla con otra mentira, y una mentira llama a otra mentira, como una verdad llama a otra verdad. No sé, usted que es conocedora de doctrina, los que manejamos la doctrina y nos gusta la doctrina, sabemos que cuando una verdad se nos destapa, esa verdad nos abre otras dudas más, porque una verdad nos lleva a otra, a querer descubrir otra verdad y otra verdad y otra verdad, porque así es la verdad. Sí, ¿Me explico? Bueno, entonces digamos, hermana, que la verdad es tan hermosa porque libera, en cambio la mentira ata. Por eso Jesús gritó: conoceréis la verdad y la verdad os libertará, porque la verdad liberta, mientras que la mentira trae una atadura a la gente que la ha dicho. Algo que me gusta mucho es que Jesús es la verdad. Ya ve usted que a Jesús lo mandaron hasta las partes más bajas del infierno, más bajas de la tierra. Efesios 4:9, el Señor bajó a las partes más bajas. La verdad fue llevada a las partes más bajas de la tierra, es decir, dando a entender que por más oculto
que la gente quiere llevar la verdad. Un día la verdad, el tercer día la verdad resurgió y se sentó hasta lo más alto de las alturas. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que una persona quiera llevar la verdad hasta lo más profundo, la verdad siempre será evidente, siempre será evidente. Por eso es mejor decir verdad. Correcto. Este programa se llama Las Verdades como Son y es presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, hermana Gaby. Vamos a dejar hasta aquí el programa. Esperamos estarle edificando con estos conceptos, estos pensamientos vertidos de la única verdad que existe, que es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Recordemos, Juan capítulo 1 dijo que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. La palabra es verdad. Que Dios les bendiga.